Buenas, 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 ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Nicolás y esta es la clase número 14 del curso de SQL de Educar es la clave. En esta clase vamos a dejar un poco de lado el sublenguaje DDL que veníamos trabajando hasta ahora y vamos a adentrarnos en el concepto de funciones, específicamente funciones de agregación. Ahora vamos a compartir la PPT y ver qué significa esto. Antes de ver el concepto de funciones de agregación, vamos a ver el concepto del alias. El alias, vamos a leer un poquito, es una forma de acortar el nombre de una tabla o columna, simplificando así su uso en sentencias SQL y aportando mejor visualización y entendimiento. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Nosotros cuando hagamos una función, que ahora vamos a ver cómo es, vamos a escribir un texto capaz muy largo y el resultado, el nombre de esa columna que salga de esa función va a ser todo lo que acabamos de escribir, todo el código. Entonces vamos a poder utilizar un alias para, si estamos hablando por ejemplo del promedio de algo, que en el nombre de la columna diga promedio y que no sea toda la función lo que aparezca. Ahora cuando lo veamos en el ejemplo va a quedar mucho más claro que es el alias. Pero quería dejarles este concepto para que lo tengan cerca. Después, metiéndonos de lleno en funciones de agregación, básicamente son valores simplificados o resumidos que podemos obtener de los datos que tenemos en SQL a partir de sentencias que ya están integradas en SQL. Por ejemplo, si nosotros queremos saber el promedio de algunos números, no vamos a tener que escribir cada uno de esos números y después sumarlos y después dividirlo por la cantidad que así se calcula un promedio, ¿no? Sino que vamos a poder usar una función de promedio que ya está establecida en SQL. Si queremos buscar cuál es el número mayor de una lista, si queremos buscar cuál es el número menor, ya lo vamos a tener resumido ese valor con funciones que vienen integradas en SQL. Esto es lo que se conoce como funciones de agregación o agrupación, que básicamente sirven para reducir nuestro esfuerzo y no tener que copiar todos los números, sino solamente una sentencia pequeña. Vamos a ver con qué continuamos. Un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero contar los actores que hay en nuestra base Aquila, que es la que venimos usando hasta ahora, tendría que hacer un select asterisco from actor y empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así sucesivamente hasta llegar a todos los actores. Lo más posible es que me voy a confundir, que me voy a perder. Lo más posible es que, como es una base de datos muy grande, ni siquiera visualizo todos los datos, sino que algunos no me los va a estar mostrando el motor. Y así sucesivamente. Tenemos un montón de contras que se puede resumir sencillamente con una función count. Esta es una función de agregación que, cuando la utilizamos, devuelve el número total de filas que seleccionamos. No me devuelve el número total de filas que hay en una tabla. Me devuelve el número total de filas que yo selecciono con una consulta. Puedo seleccionar toda la tabla, puedo seleccionar que me cuente los libros que son de poesía, los libros que son de tal género, y así sucesivamente. Puedo contar diferentes cosas, no necesariamente todas las filas, sino lo que yo quiera. Después tenemos otra función que es el máximo, que básicamente devuelve el valor máximo de un campo que especifiquemos. Por ejemplo, si yo tengo una tabla que tiene clientes y tiene todas las edades y quiero ver cuál es la persona más grande, puedo ver el máximo de edades. O si vemos nuestra tabla películas de Aquila, puedo ver cuál es la película con mayor duración y así sucesivamente. Después otra función es mínimo, que es lo contrario al máximo, ¿no? Va a devolver el valor mínimo de un campo que especifiquemos, o sea, el menor. Y después tenemos la función ABG, que ABG sería la que devuelve el valor promedio de un campo que especifiquemos. Esto es porque es la abreviación de average, que es promedio en inglés. Por eso es ABG, como el antivirus. Después tenemos la función sum, que devuelve la suma de los valores de un campo que especifiquemos. Acá no es escribir qué valores quiero que me sume, así escribiendo manual 1, 2, 28, sino que voy a especificar campos de una base de datos y la función los va a sumar y devolver el total. Bueno, esto fue muy rápido, la teoría. Ahora vamos a verlo en SQL, que es lo más interesante. Como siempre, vamos a tener nuestro MySQL Workbench. Vamos a entrar a nuestra instancia local. Y una vez que entramos a nuestra instancia local, yo voy a abrir un script que ya tengo prearmado, de la clase 14 de funciones. Y vamos a ir viendo un poquito todo lo que fuimos comentando en la teoría. Y siempre dando algún tip extra como hacemos en la parte práctica. Bueno, vamos a arrancar con la función count, que es la que cuenta el número de registros de un campo. Siempre hay que acompañarla del select. Las funciones no es que se pueden usar solas, sino que siempre van a tener el select. Y hacemos select, nombre de la función, en este caso count, y entre paréntesis va a estar el campo, el registro que vamos a querer contar.
y después vamos a poner from y la tabla a la que hacemos referencia, como hacemos siempre en nuestras sentencias. Si nosotros ejecutamos esto, fíjense, estamos usando Sakila, por las dudas, esta negrita, ¿ven? Bueno, si nosotros hacemos este count, nos devuelve 1000. ¿Qué sería este 1000? Como el film ID es nuestra primary key de la tabla film, estamos asumiendo, y de forma correcta, que este 1000 es el número de registros que tiene nuestra tabla film. Porque como es la primary key y es única, no puede ser nula y es siempre, digamos, completa, nuestra tabla tiene 1000. ¿Hay algún registro nulo que tenga film ID? No, imposible, porque es PK, es primary key. Entonces, este 1000 es la cantidad de registros que tenemos en la tabla. Eso es muy bueno, digamos, siempre que hagan un count con la primary key, van a estar seguros de que es la cantidad de registros que hay en la tabla. Y si hacemos un máximo usando el film ID y la primary key, esto obviamente nos va a dar 1000. ¿Por qué? Porque la primary key está compuesta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es autoincremental en esta tabla. Miren, vamos a verla de paso, así me entienden un poquito más. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla. Entonces, como es así, y como si al contarlo tenemos 1000, obviamente el máximo también va a ser 1000, porque no falta ninguno en el medio ni nada, no está modificada la tabla. Si hacemos el mínimo, va a dar 1, obviamente, arranca en el 1, así que el mínimo es 1. Ahora vamos a hacer un count distinto, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a jugar un poco acá, count, y en vez de usar el film ID, vamos a dar nuestra tabla, vamos a poner que me cuente cuántas películas duran 86 minutos. Y eso vamos a hacer. Contame el film ID, la cantidad de películas, from film, where, la longitud, length, sea igual a 86. Si nosotros ejecutamos esto, nos va a decir que hay 5 películas que tienen 86 de longitud. Pongo el film ID para tener, digamos, es contar cantidad de registros, pero le pongo un filtro que me diga que la duración es 86. Yo acá sé que hay una seguro, porque lo tengo acá, pero si quiero buscar otra, tendría que ir buscando así, y la verdad que no lo encuentro. Pero haciendo la sentencia que acabamos de hacer, nos aseguramos que sí. Ahora vamos a ver así, vamos a ordenarlo, y 86 habíamos puesto. Si vemos acá, 86 hay 1, 2, 3, y nos dio 5. Así que tiene que haber alguna más dentro de las que no se visualizan. Porque nosotros acá estamos viendo 500 películas cuando en realidad son 1000. Pero nuestro SQL no lo visualiza todo, porque está limitado para ahorrar recursos. Entonces las otras dos están en las 500 que no estamos viendo. Por eso es importante usar los códigos y no solo visualizar la interfaz, porque a veces te perdés cosas, que es justamente lo que tratamos de encontrar con el código, ¿no? Después, bueno, otra de las funciones que vimos era el mínimo. Acá en vez de usar el film ID, vamos a usar el rental duration, que esto era la cantidad de días que se renta la película, que es esta columna de la misma tabla. Entonces vamos a decir, che, a ver, seleccioname el mínimo de rental duration de las películas. ¿Cuánto es lo mínimo que se renta una película? 3 días es el mínimo que se renta una película. Bueno, ahora quiero saber el máximo. ¿Quién se la lleva tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo se la lleva? 7 días es el máximo. Nuestras películas se rentan entre 3 y 7 días. Y vamos a ver el ABG, o sea, Select ABG Rental Duration de la tabla film, que básicamente sería el tiempo promedio que se rentan las películas. Y se rentan 4,98, prácticamente 5 días. Seguramente sean 5 días, lo que pasa en el promedio nos da con exactitud. Bueno, y como ven, acá esta columna dice ABG Rental Duration. Suponete que alguien me pregunta, y me dice, che, ¿me haces una consulta que me diga la duración promedio? Y yo agarro y le mando un recorte y le mando esto. Digo, mira, me sale esto. Y le decís ABG Rental Duration. Si no sabe nada de SQL, se va a quedar como, ¿y esto qué es? Para eso existe el alias, que es lo que le contaba al principio de la clase. Si yo a la función le agrego el as, que sería la palabra reservada para el alias, y le pongo duración promedio renta, vamos a ejecutar y van a ver que tenemos el mismo resultado porque la función es la misma, pero en el nombre de la columna dice duración promedio renta. Así que con el alias se va a entender mucho mejor lo que estamos queriendo mostrar. Es importante usarlos.
En el próximo lo uso. Por ejemplo, acá nosotros habíamos seleccionado el mínimo de rental duration. Ahora vamos a hacer el mínimo de len. Len es la longitud de las películas, la duración. Cuántos minutos dura cada película. Entonces le digo, bueno, seleccioname el mínimo de la longitud. Ponele como alias película más corta y es de la tabla film. Película más corta, 46 minutos. Haceme el máximo, película más larga, 185 minutos. Bueno, ahora quiero saber el promedio de las películas. Hacemos el promedio, 115. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Vamos a jugar un poquito más. Digo, bueno, seleccioname, haceme un count, un conteo de las películas, de la tabla películas, cuando le agrego un filtro, la longitud de la película es mayor a qué. Y acá hago una función dentro de una subconsulta. O sea, acuérdense que cuando tenemos más de un select, estamos haciendo una subconsulta. Acá es la primera consulta y esta es la subconsulta que está dentro de nuestra consulta madre. Y le estoy diciendo, la longitud no le pongo mayor a 50, no le pongo mayor a 60. Le pongo mayor a, seleccionarme el promedio de la longitud de la tabla película. O sea, le estoy diciendo que me cuente las películas que su duración es mayor a la duración promedio de todas las películas. Es decir, las películas que están por encima del promedio en cuanto a duración. Si hace este conteo, me dice que hay 489 películas por encima de la duración promedio. Y también podría hacer lo mismo con el len menor. O sea, le estoy preguntando, decime el conteo de películas que es menor a la duración promedio. Si hago eso, me da 511. Y miren esto, 511 más 489 me da 520, 600 y 400. Más 600 me da 1000, que es el total de nuestras películas. Es muy difícil que una película esté justo a la duración promedio, pero la duración promedio da con decimales. Y nuestra tabla, la duración es entera, entonces es imposible que dé justo lo mismo. Y estaría bien que justo las 1000 películas que tenemos en la tabla, va a haber algunas que estén por encima de la duración promedio y otras estén por debajo. Y este es el número de cada una de las películas. Es decir, hay más películas por debajo de la duración promedio que por encima. Esa es una de las conclusiones que podemos sacar si queremos analizar un poco más la información y no solo tirar funciones por tirar. Otra cosa muy importante que vamos a hacer y que lo vamos a ver la clase que viene, va a ser poder agrupar y hacer filtros sobre esos agrupamientos de las funciones que estamos haciendo. Acá nosotros hicimos funciones directamente sobre todas las películas, todas las longitudes. Por ejemplo, acá hago el promedio, hago la película más corta, la que tiene menor duración de todas las películas que tengo en la tabla film. Pero por ejemplo, si ustedes ven la tabla film, hay un rating, por ejemplo, que es si la película es apta para todo público, si es para mayores de 13 años, si es para mayores de 18 años, etc. Mayores de 17, y etcétera. Entonces yo podría decir, bueno, analízame cuál es la duración mínima de las películas que son aptas para todo público. Solo de ese grupo. Agrupame por películas que sean aptas para todo público y a eso hacerle la duración promedio o el conteo de la cantidad de películas que son de ese rating y demás. Eso lo vamos a ver la clase que viene, es el concepto de group by y de having, pero hasta ahora vimos estas funciones de agregación. En la clase que viene vamos a sumar ese tema y en la clase siguiente vamos a ver sobre funciones de cadenas de string, cadenas de caracteres. Voy a ponerme pantalla completa y los saludo. Como les decía, nos vemos la clase que viene, el miércoles que viene. Vamos a estar viendo el concepto de group by y de having. Es un concepto muy importante, la verdad que sirve muchísimo. Vamos a verlo aplicado a las películas y más adelante, en una clase muy en el futuro, vamos a empezar a trabajar con otra base de datos y le vamos a sacar más provecho todavía. Así que los espero y las espero la clase que viene el miércoles a las 19 horas para poder seguir con este tema. Chau, chau.